En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, ayer, con el sábado de Témporas de Pentecostés, concluíamos una etapa grande del año litúrgico, el llamado ciclo pascual que habíamos iniciado en la Septuagésima, en la preparación para la Cuaresma, o también llamada la Antecuaresma. Pero si retrocedemos un poco más al comienzo del año litúrgico, con el primer domingo de Adviento, hemos ido haciendo un seguimiento por el misterio de Cristo, preparando su venida, su nacimiento, y muy especialmente después siguiendo los pasos que le conducen hacia su pasión, hacia la muerte y resurrección, y una prolongada fiesta de Pascua para poner de manifiesto el gozo por la resurrección de Jesús, por su triunfo, su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, que culmina con la gran fiesta de Pentecostés, que se prolonga con su octava. Y hoy la liturgia de la Iglesia comienza una nueva etapa, que es el tiempo después de Pentecostés hasta el final del año litúrgico, en el que culminará y empezaremos nuevamente el Adviento. Pero comienza esta andadura con la fiesta de la Santísima Trinidad, dando gloria y alabanza a Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y este misterio sublime y esencial de nuestra santa religión es para nosotros no una fiesta un día del año, sino todo el tiempo, todo el año litúrgico, porque toda acción sagrada, toda acción litúrgica es obra de la Santísima Trinidad, en la cual damos culto a Dios Padre Todopoderoso, mediante nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, el único, verdadero y definitivo mediador, bajo la acción del Espíritu Santo. Y por tanto, la vida del cristiano es una vida trinitaria, porque desde que ha comenzado su itinerario en la fe, es decir, con el santo bautismo, lleva en su alma la vida de Dios. Somos templos donde habita Dios. Y esto supone vivir siempre imitando a Dios. Por eso el Antiguo Testamento, y nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos lo dirá: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Queremos ser felices, queremos llegar a la plenitud, hemos de vivir ya en este mundo la santidad, para un día estar en la presencia de Dios, viviendo esa santidad plena, con aquel a quien cantamos: santos, 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 el Santísimo, el tres veces santo. El hombre siempre necesita de Dios. Y así, el hombre sin Dios, el ateo, el indiferente a toda realidad sobrenatural y religiosa, anda sin rumbo en la vida. Su existencia pierde completo sentido. No tiene nada en que apoyarse, porque todo lo que se apoya es efímero, pasajero, fugaz. Solamente en Dios encontramos las respuestas a las grandes preguntas sobre nosotros mismos, sobre nuestro origen, sobre nuestro fin.
Y por eso necesitamos de Dios, porque llevamos grabada en el alma esta necesidad de Dios. Porque Dios nuestro Señor, al crearnos, nos creó a su imagen y semejanza. Y por tanto siempre hay una inquietud en el ser humano por ir más allá. Una inquietud de espiritualidad, de trascendencia, de sobrenaturalidad. Pero al entrar el pecado en el mundo, todo esto se tergiversa y se confunde. Y por eso Dios nuestro Señor tiene que ir revelándose nuevamente al hombre, porque el hombre había perdido la amistad con Dios. Aquel Dios que salía a pasear por el jardín del Edén con el hombre, ya no puede hacerlo a causa del pecado de la humanidad, del pecado heredado de nuestros primeros padres. Y para restablecer esa amistad comienza una historia de salvación, en la cual vamos ya descubriendo, mediante los hechos, las palabras, las acciones, que Dios mismo manifiesta quién es Dios. La iniciativa parte siempre de Dios. No es el hombre que intente en su vida intuir algo acerca de un misterio que no puede abarcar, sino que el Señor mismo, Dios nuestro Señor, toma la iniciativa y se nos da a conocer. Y así, al llegar la plenitud de los tiempos, se manifiesta plenamente en Jesucristo, el Verbo, la palabra definitiva de Dios. Quien me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. En Jesucristo conocemos plenamente a Dios. En Él se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo acabamos de escuchar en el Santo Evangelio con el mandato del Señor a ir al mundo entero, a bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a enseñar a cumplir los mandamientos. Ya en el Antiguo Testamento tenemos algunas revelaciones o manifestaciones del misterio trinitario. En esa pluralidad de personas que aparece en el libro del Génesis, en la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el Padre, el Hijo, el Verbo eterno y el Espíritu Santo quien nos está creando. Cuando aquellos tres personajes misteriosos se presentan ante Abraham en el encinar de Mambré, es la revelación de la Santísima Trinidad. Y así, en distintos momentos, desde la promesa realizada por medio de los profetas del Mesías, del ungido de Dios, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que hablaba por medio de ellos, como ese viento, como esa ruá que nos dicen los textos bíblicos. Pero, nuevamente, después de esta revelación del Dios Trinitario, que llega a su plenitud en Jesucristo y que está mandada a los apóstoles a manifestar, a llevar al mundo entero, vienen tiempos de controversia y confusión teológica, los primeros siglos del cristianismo, y los santos padres y doctores, los sumos pontífices y los concilios, tendrán que ayudar a restablecer la verdadera doctrina en medio de las distintas corrientes heréticas que tergiversan y confunden a los creyentes, especialmente el arrianismo, que desdibuja el misterio de Dios manifestado en Jesucristo, negando la divinidad del Hijo de Dios. El concilio de Nicea, en el año 325, y después el concilio de Constantinopla, donde queda manifestada nuestra fe trinitaria en el símbolo de la fe que a partir de entonces confesamos. Los grandes santos padres,
especialmente San Atanasio con el quicunque, pero también otros padres como San Agustín o el mismo Papa español San Dámaso, al mandar añadir en el oficio divino que después de los salmos se haga una alabanza a la Santísima Trinidad, ponen de manifiesto como en la vida del cristiano siempre ha de estar presente esta confesión del verdadero Dios que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así nuestra vida ha de convertirse en una alabanza continua a las tres personas divinas. Nosotros no podemos decir, yo soy mucho del Padre porque me parece un abuelito entrañable que me abraza y me mima. O yo soy del Hijo porque soy un enamorado de Jesucristo, del corazón de Jesús, de la Divina Misericordia. O yo soy mucho del Espíritu Santo porque me gusta hablar en lenguas y hacer aspavientos con las manos. Los cristianos somos trinitarios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra vida cristiana, tanto lo que es la oración, la acción litúrgica, es para gloria y alabanza del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra vida cotidiana es para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que hagáis, hacedlo para gloria de Dios. Queridos hermanos, celebremos este día de la Santísima Trinidad, el misterio más sublime, como nos decía el apóstol San Pablo en la epístola a los romanos. Y imitemos a aquella a quien honramos como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Ninguna criatura en la tierra tuvo una relación más perfecta con la Trinidad Santísima que la Virgen Nuestra Señora. Imitémosle a ella y vivamos llenos de Dios para que, resistiendo las tentaciones del maligno, podamos un día alcanzar esa plenitud de vivir para siempre la eterna bienaventuranza junto a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.